Llegó el momento de recordar y recapacitar. Llegó la hora de ejercitar y pensar. Acción, estrategia y fantasía en un solo lugar. Los mejores videojuegos que te dieron y aún te dan calambres en los pulgares. Pasado, presente y futuro de los mejores videogames. Bien, calambres en los pulgares, hablar de videojuegos. La historia de las canciones número 4. Sí. Antes tenías un saludo, ¿verdad? Sí, le quiero mandar un saludo a Alejandro de RBX, que es uno de nuestros... Ya está. Hermoso ruido. De RBX, que bueno, vende consolas retro, que podés hacerte, como dice la propaganda, por poco dinero, que le gustó mucho las columnas anteriores. Bueno, esta es la cuarta. Y bueno, todo esto que nombramos, obviamente lo puedes tener. Claro. Escuchate la propaganda ahí, pero está. Le mandamos un saludo que siempre está apoyando ahí. Bien. Y yo también le quiero mandar un saludo a Patricia de Itsumo Inket, que hace unos días se hizo la operación que se divide la lengua en dos. ¡Ay, qué dolor! Sí, ¡Qué valentía! Estuvo como 3 días sin trabajar, ahora retomó. ¿Y sin hablar también o no? Ahora habla, pero habla ciciando de esa manera. Hasta que te acostumbres a hablar así. ¿En serio? Sí. Qué genio. Bueno, mandamos un saludo. Una grosa. Que Pero cuando fui al local me dice, acá viene el otro famoso. Pero vos sos el primer famoso. Claro. Bueno, retomemos esto. Nos citamos en el año 1990, que es donde Sega con la Genesis en Estados Unidos y la Mega Drive en Europa, que son la misma consola en realidad, están creciendo en ventas y le han quitado terreno a Nintendo. Sin embargo, en Japón, Nintendo lanza una máquina sumamente poderosa que no tardará en intentar introducirla en otros mercados. Super Nintendo y Mega Drive están destinadas a pelear en territorio americano y sin dudas fue la mayor batalla entre compañías de videojuegos de la historia. Un momento épico. Sí, ¿no? Porque aparte emparejaba para arriba. Si vos tenés dos empresas peleando a morir, se supone que tenés al top. El mayor beneficio es para nosotros los jugadores. Claro, sí, ni que hablar. Claro. Bueno, el 21 de noviembre de 1990, esto ya lo habíamos dicho, aparece la Super Famicom en Japón, que es 2 años después de que Sega lanzó la Mega Drive y 3 años después que la PS Engine de NEC. La Nintendo Famicom en Japón y la NES en Estados Unidos habían sido las consolas líderes en venta por muchos años, compitiendo contra sistemas muy superiores en capacidades, sin mencionar el éxito que tuvo con la Game Boy. Entonces, la Nintendo desarrolló la Super Famicom sin prisa ni mucho estrés. Como que estaban re cómodos en el mercado y dijeron, bueno, vamos a hacer esto tranqui, vamos a dejar que los otros se desarrollen bien para que cuando ellos tengan sus cosas prontas, vemos qué hicieron, nosotros hacemos algo mejor. Y teniendo todo el mercado, digamos, casi que comprado, teniendo dinero y tiempo, vos podés trabajar en un producto sumamente superior. Claro. Entonces fue lo que pasó, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? En Occidente, Sega ha crecido mucho, así que Nintendo tuvo que acelerar un poquito las cosas con esta consola. Haber salido tantos años luego de sus rivales ha beneficiado a la Super Famicom, la cual es la consola con la tecnología más avanzada de ese momento. Y bueno, comparemos. Al igual que la máquina de Sega, la de Nintendo funciona con un procesador principal de 16 bits. Ajá. Pero la Mega Drive, a pesar de ser más antigua, su procesador es más potente. Mientras que la Super Famicom trabaja a una velocidad de 3,58 MHz, la de Mega Drive lo hace a 7,67 MHz. Más del doble. Sega utilizó este dato en sus publicidades para decir que su máquina es más potente que la de la competencia. Aunque en realidad es un dato engañoso, porque la Super Famicom posee varios chips de apoyo que realizan tareas más complejas, liberando al procesador principal de esa carga, lo cual genera unos resultados impresionantes utilizando los mínimos recursos. Estos chips de apoyo también permiten a la máquina de Nintendo realizar efectos gráficos como rotaciones, escalados o efectos 3D sobre un plano. Cosas bastante espectaculares para la época y que en un principio los juegos de Mega Drive no hacían.
¿Viste todos esos jueguitos que vos girás la pantalla y la pantalla gira toda? Bueno, Ajá. eso lo hacía Nintendo al principio. Y tengo entendido que también tenía mejor música en los videojuegos porque trabajaban con Sony. Eso es otro dato muy Ajá. bueno también, sí. Ahora vamos a ir a uno de los puntos fuertes de la Super Famicom. Era que en contra de la Mega Drive era que la paleta de colores era mucho más amplia. Es lo que hablábamos la semana pasada. Claro. Al final, sí. La máquina de Nintendo manejaba una paleta de 32.768 colores, Fa. de los que puede procesar al mismo tiempo 256. O sea, 256 al mismo tiempo Simultáneos en pantalla. Mientras que el sistema de Sega tiene una paleta de solo 512 colores, No. de los cuales solo puede utilizar 64 de forma simultánea. Bastante más limitado en ese sentido. Pero a pesar de estas limitaciones, los programadores de Sega se las ingeniaron para utilizar al máximo la escasa paleta que tenían, llegando a resultados impresionantes en sus juegos inclusivos, haciendo parecer que se utilizaron más colores de los que realmente habían. Como que hicieron un truquito visual por medio de la programación buena que tenían. Y al tener juegos más para adultos, entre comillas, rellenaban con mucho negro también, ¿no? El Claro, negro tapaba muchas todo. cosas oscuras. Al tener juegos, claro, oscuros, Claro. el negro era como que tapaba ahí los Claro. huecos. Pero cuando un juego salía para ambas consolas, la diferencia era sumamente notoria y la Super Famicom daba la sensación de ser una consola superior gracias a su gran paleta de colores. Realmente cualquier juego que salía para dos consolas veías una diferencia notoria en lo que era la paleta de colores. Que era lo que yo te contaba la semana pasada, que yo me negaba a admitir de que Sega, en el sentido de colores, y capaz que no gráficos, pero decían que Nintendo se veía mejor. Y yo me negaba, pero yo tenía la Mega Drive. Y después, Claro. después lo comprobé con muchos juegos que vamos a hablar ahora más adelante. Claro. Otro punto fuerte del sistema de Nintendo, que es lo que tú mencionabas, era la calidad de sonido. Que en esa época Nintendo y Sony tenían muy buena relación. No como ahora, que bueno, son competencia. Sí, sí. Trabajaron en conjunto para crear la Super Famicom y Sony se encargó del apartado sonoro de esta máquina. Nintendo presumía que su consola podía reproducir sonidos con calidad CD, pero en realidad esto era inviable debido a la poca memoria de los cartuchos. Aún así, la Super Famicom tenía mejor sonido que cualquier otra consola de la época, sin un periférico CD-ROM, porque la mejor en realidad tenía la PS Engine de NEC, pero tenía que meterle periférico. Y era carísimo y Sí, inviable. Pero por consola sola, la Super Famicom era la mejor en sonido. La Mega Drive tenía también muy buen sonido, con melodías muy limpias y generadas por la propia consola. Pero en lo que fallaba era en los efectos de sonido digitalizados. Las voces sonaban en tono robótico y distorsionadas, pero en la Super Famicom se oían reales y claras. Yo estuve viendo algunos sonidos de Jurassic Park de Genesis y los chillidos de los Velociraptor y Era eso. un ruidito, ¿no? Parecía un robot. O sea, menos bicho Y bueno, que... y la voz que empieza Sega Sí, era sí. medio robótica. Era re ¿no? robótica, Sí, claro. sí, sí. Parecía que estaba raspando metal. Pero a pesar de sus pequeñas limitaciones, la Mega Drive era una máquina muy potente, capaz de competir con la Super Famicom, que tenía 2 años más nueva. Ajá. Aunque como era de esperarse, en Japón Sega no vende casi nada. Mientras que la nueva máquina de Nintendo, tan solo al salir ya se posicionó como la líder del mercado, superando incluso a la PC Engine de NEC. Que era lo que hablábamos, ¿no? Que el país se paralizó. Claro, que el país, la gente dejó de ir a trabajar todo para conseguir la consola. Contalo, porque nunca lo contaste eso igual acá. No. En otro momento lo repetiremos, Sí, sí. el año que viene quizás. Pero en territorio americano y en europeo, Sega está muy bien posicionada, con una muy buena venta de consolas y un catálogo de juegos que no para de crecer, sin mencionar una campaña de marketing directa y agresiva, que resultaba bastante efectiva. Pero para poder competir en igualdad de condiciones, a Sega le falta algo que Nintendo tiene. Así que se disponen a generar eso especial que los tiene detrás de su rival. Un personaje que represente a su compañía Una y a su mascota. máquina. Una mascota, ¿no? ¿Conoces Hasta este que- sonido? y no volví a conocerlo. Bien. Nintendo tenía a Mario, un personaje tan querido y carismático. It's me, Mario. Mamma mía. Su sola presencia bastaba para vender consolas y juegos en masa. En Sega entendieron que necesitaban un personaje que funcionara de esa manera y se pusieron a trabajar. Naoto Shima fue el encargado del diseño original de este personaje. Luego de descartar varios animales, se decidió por un erizo, al que bautizaron con el nombre Sonic.
Los colores principales elegidos para pintar a Sonic fueron el azul y el blanco, que son los mismos colores que tenía el logo de la compañía, Sega. Y también para ir en contra un poco del rojo de Nintendo, ¿no? Viste que para ir emparentados, Claro. rojo y azul por un lado. Claro, uno era rojo y blanco y otro era azul y blanco. Ajá. Sonic tenía un diseño muy japonés, pero en Japón Sega no vende casi nada. Y prácticamente la totalidad de sus ventas están en América y Europa. Así que se trasladó el diseño ese preliminar que habían hecho, a la división estadounidense para que lo retocasen a gusto de los occidentales. Que si ves los diseños, eso que decías, tiene como un pelo más tipo anime, tipo Sí. Saiyajin, ¿viste? El pelo así. Claro, que después le dijeron, no, vamos a hacerlo más yankee. Claro, y quedó así. ahí le dieron esa apariencia regordeta y graciosa que tiene. Pero a diferencia de Mario, quien tenía una personalidad amable e inocentona, a Sonic le dieron una actitud más agresiva y transgresora. Tenía ya la cara como de malo Sí. en los dibujos. Enojado. Lo cual pegaba muy bien con la campaña publicitaria agresiva que tenía la Claro, compañía Sega. perfecto. Todo esto para captar la atención de un público joven pero no infantil. La idea de Sega era entrarle más a los adolescentes. Y capaz que a los adultos también. Sí, obvio. Luego de que el personaje estaba hecho, se le dio su propio juego, del Sonic the Hedgehog en 1991. Que es un juegazo, ¿verdad? Sí, yo soy más partidario del 2, que ese que aparece de colitas por primera vez, o Sí, Tails. Tails. Pero no, está de más. Yo lo que tengo que reconocer, que era como una especie de espectáculo de fluidez, rapidez, excelente. Era increíble, Con sí. el fondo, vos decís, un juego rápido, capaz que escatimaban en gastos, pero el fondo se movía. O sea, era como un movimiento tipo que acompañaba la cámara. Gracias al procesador principal, que era el doble de rápido que el de Nintendo, se podían hacer podía ir a esa velocidad y a su vez la pantalla seguirlo. El creador de Sonic, yo estuve mirando que cuando se decidió por hacer el juego, era un personaje, una persona fanática de Mario que se dedicaba a jugar el primer nivel de Mario lo más rápido posible. Tipo Claro. salteándose cosas. Entonces, ese fue la llama inspiradora para crear el juego. Claro. Obviamente, después con todos sus cambios, ¿no? Bien. Porque Sonic es mucho más rápido que Mario en su mejor momento. Totalmente, sí. Bueno, vamos a contar un poco la historia de él. En las oficinas de Sega eligieron un grupo con sus mejores programadores, encabezados por Yuki Naka, y dicho equipo se convirtió en el Sonic Team. Era policía ese, ¿no? Malísimo. El Sonic Team sería el único que se encargaría del desarrollo de los juegos de Sonic. Se decidió que este juego sería en plataforma, que es el género más popular de videojuegos de ese momento, y que es el mismo estilo que tiene el Super Mario. Sí. Pero a diferencia de otras plataformas, los cuales eran juegos pausados, con personajes lentos, gráficos simples y recorrido lineal, Sonic era rapidísimo y frenético, como tú decías, con plataformas laberínticas de más de un solo recorrido para llegar al final y un apartado gráfico muy superior a cualquier otra plataforma. Tenés razón, porque vos, Sonic, obviamente, si vas la parte rápida ibas por abajo, pero también tenías tipo trampolines que te tiraban, pero para arriba de la pantalla, pero que desaparecía de la pantalla. Y vos podías hacer de repente, con trucos y eso, toda la pantalla por arriba o por otro lado, que nada que ver abajo. Y lo Claro. hacías más rápido. Incluso te daban una vida si la pasabas antes del primer minuto. Mirá. Sí. Bueno, Sega presumía, y con propiedad, de tener el juego más rápido del momento. Eso ni que hablar. Sí, Sí. ver a Sonic recorrer sus pantallas a toda velocidad era un espectáculo para el año 1991. Ni hablar. El personaje de Sonic representaba muy bien a la compañía y el juego demostraba la potencia de su máquina. Realmente era una combinación perfecta. En Sega habían dado muy bien tanto con él como con el juego. Ahora, Sega y Nintendo estaban en igualdad de condiciones y el nuevo sistema de Nintendo estaba a punto de llegar a las consolas, a las costas estadounidenses. Y Sega, con Sonic, que es su arma principal, ya pronta, estaba listo para enfrentarlo. Pero eso vamos a verlo después de la pausa. Ay. Bien, seguimos con esta historia de las consolas. Y me la dejaste picando ahí. ¿Qué pasaba Sí, ahí con le Nintendo? voy a mandar un saludo a Mauro Fagundes, un amigo mío que de seguro conoce la canción que está sonando ahora, que es de un videojuego muy, muy bueno para Super Nintendo y que disfrutamos mucho en nuestra infancia y adolescencia. ¿Cuál? Ahora decís cuál El es. Gundam Wind Eldest Duel. Ajá. Es un videojuego basado en un anime. Bien, en el año 1991 Nintendo saca en Estados Unidos la Super Nintendo, también conocida como la Super NES, que es el nombre que se le dio a la Super Famicom en Occidente. SNES. sería. Claro. Tuvo un cambio de aspecto con respecto a la Super Famicom japonesa bastante significativo. Y normalmente las consolas al salir vienen con un catálogo bastante escaso, con juegos simples que a medida que va pasando el tiempo van creciendo en calidad.
Pero ese no fue el caso de la Super Nintendo. Fue totalmente diferente. Acá ya sacaron la casa por la ventana, ya tenían plata, tenían todo, Claro. dijeron. Chao. Desde el principio apareció junto con un catálogo lleno de batacazos que fueron en Japón tremendos éxitos y lo fueron también en otros países. Como juegos como Castlevania, el Super Castlevania 4, el Gradius 3, el Aerotype y el F0. Juegos en su mayoría creados por terceras compañías que trabajaban en exclusiva para Nintendo. Y por si fuera poco, también estaba... El Mario 3, ¿no salió, no? No, el Mario 3 es de NES, no de SNES. Ah, tenés razón, el Eh, Mario World, el Mario World. El Super Mario World, Ahí claro. va. Por si fuera poco, también estaba su principal arma, que era el Super Mario World. Claro, ahí va. Que es la nueva aventura de Mario que vendía consolas a cara de perro. Era increíble. Nintendo tenía como objetivo pisotear a Sega, pero Sega resultó ser un rival muy fuerte, más de lo que Nintendo había calculado. Unas semanas antes de que apareciera la Super Nintendo, Sega lanza para su Genesis su juego estrella, Sonic the Hedgehog, el cual se convirtió en un éxito inmediato, y Sega, aprovechando la ocasión, saca un pack donde vienen juntos la Genesis y el Sonic, la consola de De juego regalo. juntos, claro. Sí, sí, Y eso sirvió pila para aumentar las ventas de Sonic. Y eso, ¿sabes qué hacía también? Yo me acuerdo en esa época, amalgamaba lo que era Sega y Sonic. Bueno, decías, ¿a qué juego vas a jugar? Al Sonic. Decías al Sega Sonic. Me acuerdo porque tengo recuerdos de que Mirá. era como decir al Nintendo Mario, ¿entendés? Claro. Era como que te vendían las dos cosas juntas y eran una cosa sola, ¿entendés? Una cosa así. Claro. Por otra parte, Sega, la cual no tiene el apoyo de terceras compañías por las políticas de Nintendo, en Estados Unidos consigue las licencias de los principales deportes del territorio y de los derechos de imágenes de los más importantes deportistas de la élite norteamericana, generando un catálogo de juegos de deporte gigante y consiguiendo buenas ventas en el público adulto. Claro, porque consiguieron los nombres. Claro. Que es lo más importante, ¿no? Claro. Imagínate, tenían Michael Jordan, jugabas con Michael Jordan. Tenían NBA, NFL, NHL. Béisbol, de todo, sí, rugby, sí. Completito. Golf, todo. Yo me Claro. acuerdo que había juegos de todas las disciplinas. Claro, y sin piedad, Sega aumenta la intensidad de su campaña de marketing, dejando completamente las sutilezas e intentando desprestigiar al rival de forma directa, nombrándolo, como ya lo decía antes, lo de Sega does what Nintendo don't, como habíamos hablado. Y bueno, la estrategia de Sega surtió efecto y logró amortiguar las ventas de la nueva máquina de Nintendo, y además ha logrado expandir su mercado aún más. Nintendo vendió menos consolas de lo esperado en Estados Unidos, y próximamente intentaría entrar en el mercado europeo. En 1992, un año después, el Super Nintendo llega a Europa, pero en esta región la Mega Drive está totalmente consolidada y Nintendo no tiene mucho que hacer. Sin embargo, a Nintendo le queda una carta a jugar. Debe conseguir un juego tan espectacular y revolucionario que llame la atención de todo el mundo y debe ser exclusivo de ellos. Mirá. Huele Vuelo a- a éxito. Sí. Hoy vuelo a éxito. Sí. Hoy cambió. Dicho juego es uno de los más importantes en la historia de los videojuegos. Es uno de los primeros, que lo hablamos en uno de los primeros programas de Tu Costado Friki. Vuelo a piñas. Sí. Le dedicamos un buen tiempo ese día que hablamos. Creo que fue uno de los primeros episodios, Sí. el 2 o el 3. Estamos hablando de nada más ni nada menos que de Street Fighter 2. Dos. Correcto. Sí, porque la 1 era una basura, ¿no? Fue una Era tremenda malísima. porquería. Hay que aclarar que es la 2 porque Claro. la 1 era malísima. Street Fighter 2 es un juego del género de pelea que en la primera mitad de los 90 rompió todos los récords de ventas. En arcade y en Sí. Nintendo, en todo, ¿no? Claro, creó unos niveles de recaudación asombrosos. Era el rey de los salones arcade y revolucionó el juego de pelea, inspirando a muchísimas empresas a desarrollar juegos con mecánicas muy similares. Recordemos que Street Fighter fue, por un error de programación, inventó el sistema de combos. Porque cuando vos golpeabas una piña común y a su vez hacías una combinación para hacer un Hadouken, se cortaba la animación de la piña y automáticamente pasaba, pero el golpe lo dabas. Entonces ahí generabas un combo de 2 golpes Sí, rápido. triple, cuatro, sí. Y eso inspiró a los programadores. Bueno, por este error descubrimos algo. No sabía que era por un error, mirá. Claro. Como De los que, errores se aprende. que el error era que Claro. te cortaba la animación de golpe para darte más rápido el Hadouken. Claro, en este caso Capcom, que ya estaba aliada a Nintendo por otros Claro. trabajos, clincaja. Capcom es amigo mío, lo hacemos contigo, ya está. Claro. Pero hay un truquito ahí. Ah, Bueno, Street Fighter 2 era el número 1 indiscutible en el formato arcade y solo era cuestión de tiempo para que fuera portado para los sistemas domésticos para repetir el éxito. El juego le pertenece a Capcom, como tú dijiste, que era una de las compañías desarrolladoras que trabajaba con Nintendo.
Y sí, vino Nintendo y le dijo, vos trabajás conmigo. Pero Street Fighter 2 era demasiado grande para ser un juego exclusivo Una de una consola, sola. claro. Capcom poseía un juego que es un enorme éxito y querían sacarle el mayor jugo posible. Y para hacerlo, debían lanzarlo para todos los sistemas domésticos que pudiesen. Sin embargo, Nintendo, siendo muy vivo, negocia con Capcom para que la primera versión del juego, la Street Fighter 2 The World Warriors, sea exclusiva para su consola. Y un año después recién Un sale año la después otra. recién saldrían las otras versiones para otras consolas. Pero Sí, sí. durante un año, Nintendo Monopolio. tendría la primera versión exclusiva del juego Street Fighter. La estrategia de Nintendo funciona de maravilla. Las ventas del cartucho de Street Fighter 2 son enormes desde el minuto 1. Y Nintendo aprovecha y lanza un pack donde se lanza la Super Nintendo con los juegos Super Mario World y Street Fighter 2 The World Warrior. O sea, ¿Cómo no comprar eso, no? tremendo combo. Dos de los mejores juegos que tiene Nintendo. Por Dios. Esta combinación hacía que las consolas se agotaran en todos lados. Sega intenta contrarrestar con el lanzamiento de Sonic the Hedgehog 2, el que tú mencionabas. Ese que me gusta más. Sí, que es la nueva aventura de su personaje estrella. Y crea también su propio juego de pelea llamado Eternal Champions, pero nada de esto sirvió Mirá, mirá. para frenar a Nintendo. Ahora sí vuelo a fracaso. Sí. Ese juego ni lo conozco yo. Sí, yo tampoco lo conocía. Un año después, la Genesis consigue su propia versión de Street Fighter 2, pero aunque se vendió muy bien, no se pudo ni acercar a las ventas que tuvo la primera versión de Super Nintendo. Y bajo el nombre de Street Fighter 2 Special Champion Edition. Claro, En el año 93. Claro. Porque como no era la misma, ese mismo juego, pero en otra plataforma, hay que cambiarle el nombre. Claro. Por un tema de, no sé, de contratos o qué. sí, no, y también habían distintas versiones dentro de las mismas arcade. Ajá. La de World Warriors jugabas con 8 personajes y a su vez tenías para pelear después contra Saga, Vega, Barrock y Bison. Y después salió de esa de New Challengers, que jugaba hasta ya con esos personajes que antes no estaban. Y después se inventó otro más donde estaban Kami, DJ, que antes no estaban. En la columna que hicimos de Street Fighter hay datos curiosos, obviamente aportados por mí, boludatos, que son el cruce de los nombres, ¿te acordás? De Vega, Sí. Balrog y Bison. Que son cambiados. Que están invertidos de A3, interesantísimo. Vayan a YouTube y lo pueden chequear Claro. ahí. Bueno, gracias a esto Nintendo consigue empatar sus ventas con la consola de Sega, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sega se tiene que poner a trabajar y volverse aún más dura para poder mantenerse en lucha. Y como dijo Hayden73, que es el youtuber del cual saqué la mayoría de la información de esto, ha llegado el momento de recurrir a la violencia extrema. Vamos a escuchar esta música. Ahí. ¿Sacamos de qué es? Sí, Mortal Kombat, papá. Por supuesto, la respuesta de Midway a Street Fighter 2. Con sangre. Sí. Literalmente. Sí, empezabas a hacerle un combo al enemigo y la pantalla se te convirtió en una orgía de sangre. No. Orgía de sangre. Claro. Qué buena Sí, sí. palabra. Este juego aparece en el año 1992 en los salones arcade como un juego de género de pelea. En Japón Mortal Kombat pasó desapercibido, pero fue muy popular en Europa y aún más en los Estados Unidos. El juego tenía unos gráficos muy llamativos realizados por medio de la captura digital de personas reales. Actores, sí, sí. Claro, actores que los contrataban para hacer poses, sacaban fotos y luego lo que hacían era digitalizar esas fotos y ahí tenías al personaje en el juego. Lo que esta técnica le daba el mayor realismo posible en un videojuego hasta la fecha. Pero en lo que más destacaba Mortal Kombat era en el alto contenido de violencia explícita. Y ya con los fatalities, ¡Pah! Sí, que sí. eran recontra zarpados, y la sangre. Abundante sangre, mutilaciones y decapitaciones, algo nunca antes visto hasta ahora. Era muy sangriento, Claro. muy violento. El juego nunca tuvo problemas mientras estuvo solo en los salones arcade. Pero cuando se supo que iba a ser llevado a las consolas domésticas, estalló la mayor polémica que ha habido nunca en la historia de los videojuegos. Y claro, porque en tu casa vos tenés a los niños, a los salones de arcade, de repente no iban niños y si iban escondidos, o sea que no había problema. Mm. Acá incluso en algunos te pedían la cédula, tenías que ser mayor de edad. Claro. Acá me acuerdo Fliperama 8, de 8 de octubre. Pero No sé, todavía no había nacido. sí, no te hagas la niña igual. Es verdad. Esto estoy hablando del año 2000 capaz. Ah, bueno, está. Capaz Bueno. que sí. Era muy chica para salir. ¿Por qué la polémica? En aquel momento las consolas de videojuegos estaban consideradas juguetes para niños. Ajá. Y era inaceptable para la sociedad que un juego tan violento estuviese a manos de menores. Hoy en día se cagan a tiros en el Call of Duty, salta, seso para todos lados, pero allá
La sociedad era más inocente. Otra época, Claro. otro dólar. Esto provocó el debate entre todo tipo de expertos, padres, tutores, maestros, psicólogos e incluso en las más altas esferas como políticos y gobernantes. Mortal Kombat trascendió el ámbito de los videojuegos y todo tipo de especialista lo atacaba desde cualquier medio posible. Mirá. Vuelvo a que esto le sirvió en vez de molestar, en vez de Pero, afectarle, ¿no? pero estás totalmente de acuerdo. Tengo buen olfato, Estamos obvio. totalmente de acuerdo, Eso que Fernando. está taponeada la nariz. Sí, ¿no? Todo esto tuvo un efecto opuesto al esperado, generando aún más curiosidad por el juego. Toda esta polémica le dio a Mortal Kombat publicidad indirecta y mucha gente que no estaba ni enterado de su existencia empezó a interesarse en él. Claro, es como yo te diga, Sofía, deja ese canuto de la lapicera, no lo uses porque te va a hacer mal y lo está usando. Claro, La es que sí, psicología cuanto más inversa. lo prohibís, tipo, te dicen, no, Y, más ganas. y te la da. Se cantidad de escapó la compradores mano. potenciales, ¿qué pasó? Y mucho más la gente que no lo conocía, ¿no? Claro, Y- aumentó exponencialmente la y cantidad de sí, gente obvio. interesada en el Claro. juego. Y sí. Y ahí se le complicó a Nintendo. Porque la política de Nintendo era no queremos sangre Claro. en los videojuegos. Estaba claro que este juego iba a ser un éxito en las consolas, pero Nintendo tuvo ese grave problema que mencionaste. Mortal Kombat era demasiado violento para la política de la compañía, que consistía en sacar juegos familiares aptos para todo público, más allá de que Nintendo por dentro era una empresa sumamente competitiva y oscura. Eso creo que lo has dicho en, Sí. en las 4 ediciones Sí, sí. que lo tuvimos. Sí, que son una mierda. Pero el tipo tiene el Switch acá, ¿viste? En el bolsillo. Obvio que sí. Ah. Pero ¿qué pasa? Si no sacaban este éxito en su consola, Sega acapararía todas las ventas, superándolos de manera enorme. Así que Nintendo decide sacar a Mortal Kombat, pero eliminando todo el contenido violento del juego, como la sangre, siendo esta versión la más censurada de toda la saga. En cambio, Sega permitió el uso de la violencia dentro de su versión del juego, agregando un simple código para quitar la censura. Que el código te lo daban, o sea, comprabas el aparato y te lo daba el comerciante. Vos le decías, ¿este es el que tiene la sangre? No, viene sin sangre, pero apretá A, B, 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 no sé qué. O sea, era como un código libre, Sí, era un genial, secreto claro, a voces. sí, sí. Cuec. Impresionante. Entonces, el 13 de septiembre del año 1993, Mortal Kombat fue lanzado al mercado de las consolas domésticas. Y a pesar de que la versión de Super Nintendo era muy superior a nivel técnico, el juego vendió mucho más en Genesis y Mega Drive. Y claro, yo prefiero ver sangre que ver que Bueno, se vea claro, bien, claro. que se vea lindo, no quiero ver sangre. ¿Y qué pasa? Esto reafirmó encima la campaña publicitaria de Sega en donde decían que los juegos de Super Nintendo eran cosa de niños. Peor todavía, golpe bajo. Por eso te digo, Mal. se le complicó mismo Sí. a Nintendo, ¿no? Parado. Y bueno, a causa de Mortal Kombat se estableció la clasificación por edades, lo que le permitió sacar los siguientes títulos de la saga con todo el contenido violento a Nintendo. Pero al igual que como sucedió con Street Fighter 2, la primera entrega fue la más exitosa. Sega ganó la batalla de Mortal Kombat simplemente por ser más permisiva en el contenido de los videojuegos. Dos cosas de Mortal Kombat era de que. Ay, se me olvidó. Dale, No, seguí. Estamos como en los capítulos No, pará. de Gastón. Sí, claro, o sea, Sega ganó de manera brutal. Después la Mortal Kombat 2 de Super Nintendo vendió muy bien, pero nada en comparación a lo que se vendió en los primeros juegos. Lo que te iba a decir era de que, por ejemplo, siempre fue superior el Super Nintendo a Sega. Incluso han cambiado fatalities. Me acuerdo la del policía, ¿cómo era el policía? Striker. Había una que era un friendship, que le levantaba un cartel y en Super Nintendo pasaban todos los personajes de punta a punta caminando, tipo, pasaban. Sí, sí. Y en la de Mega Drive levantaban el cartel y pasaba un perro. Y vos decías, ay, ¿por qué han hecho esa diferencia? Obviamente eso es menos gráficos, menos costo. Y incluso hasta perdían en eso, pero la gente prefirió la sangre. Sí, al obvio. costo de, ¿entendés? La gente no es boba. Mira, eso ya me había acordado. Entonces, Nintendo, para llevar la guerra a otro nivel, saca uno de los juegos más revolucionarios a nivel técnico de la historia. Pero eso lo vamos a ver en la el siguiente próximo edición programa. de Tu Costado Friki No. y Calambres en los Pulgares. Bien, Así que ahora vamos a una micropausa y enseguida regresamos. vale. Este espacio fue presentado por Darkside Bros, el Friki Store del Uruguay. Bien, se nos termina el programa de un año de Tu Costado Friki.
Con nuestras remeras de Mexem. Aniversario. Tendríamos que haber puesto un recopilatorio de las mejores frases de Gastón, pero no. Preferimos venir a trabajar. Hoy tenés una muy buena orgía de sangre. Sí, no. Qué horrible eso. Bueno, estamos agradecidos. Le mandamos un saludo a Maxi por las remeras, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí. Sí, pero igual. Pero nunca está de más Hay que hacer repetir. repetir. Y tenemos las redes sociales si se quieren comunicar a todos, gracias a lo que se comunicaban por el WhatsApp, que ahora le va a decir Gastón. En Instagram es @tucostadofriki. En Facebook es Tu Costado Friki, no olviden de seguirnos, tanto en Instagram como en Facebook. Ahí va. Ahí va. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube llamado Tu Costado Friki. Que pueden chequear eso que dijimos hoy de Street Fighter, de Mortal Kombat y de pila de cosas que hablamos. Está todo ahí. Sí, está todo subido ahí. Todo. El canal está en perfectas condiciones. Ahí va. Mantenido por quién. Y no se olviden del mail tucostadofriki@gmail.com y el número de WhatsApp que es 097-290-571. Uno. Muy bien. Que nos pueden mandar mensajes mientras no estemos al aire. No, Claro. no serán leídos, pero Pueden quedar para la Pero próxima. pueden quedar próxima. para almacenados. Ahí va. Bueno, ahora nos vamos a ir escuchando un tema llamado Rock and Roll Disgrace, que es de la banda Sweet, una de mis bandas favoritas. Ajá. Dulce. Sí, Sweet. Sweet, sí, dulce. Ay, qué tiernis. Ay, ¿por qué me copia los términos? Yo ¿cómo? antes, quiero recordar que hoy es el cumpleaños de un grande, vendría a ser el cumpleaños de un grande como es Freddie Mercury. Ah, tenés razón, 75 era 8, 78 años. Creo que 8. ¿Y cuántos de muertos? Y 90 y... 90. ¿Cuánto? ¿91 no fue? Creo que fue 91, sí. Creo que fue 91. Así que que ya lleva hace como 28 20 años. sí. 28. Ahí va. Mirando Y que es el bueno. pasto de abajo. Sí. Ah. Dicen que no murió, volvió a su planeta. Ah, puede ser. Me puedo haber despedido con esa, Sidonia. tranquilamente. ¿Eh? Sidonia. No sé cuál. Bien. Ay, qué cruel. Bueno, hasta la semana que viene y como, Me voy yo, no te, el Chao. programa terminó, me como voy yo. decía mi amigo Pinky, Narf.